¿Qué alcance tiene esa palabra utilidad común? O y o que implica el que la Constitución esté dando a la organización profesional, cívica, asociación comunitaria, juvenil, sindical, la capacidad de hacer control y vigilancia. Entonces, uno aquí diría, vea, sobre eso tenemos, y siempre en cada articulito de la Constitución van a aparecer estos numeritos, como ustedes saben acostumbrados. Esto tiene concordancia con el artículo 3º, el 38, el 40, el 43, el 56, el 53, perdón, el 96, el 99, el 100, el 104, el 105, el 108, el 116, el 158, el 159, la ley 131, la ley 134 y las sentencias. O sea, la sentencia nos dice, ya hay sentencias de tutela, de constitucionalidad que dicen tal cosa debe entenderse así, porque hay gente que se opone, no, usted no me puede controlar, ni pues diablo, ¿cómo le ocurre? Una cagona aquí de 16 años, 17 me van a ir a controlar. Olvídese, madure, crezca, y que yo soy adulta desde los 14 años. Ya vale, ya. La próxima vez que escuches hablar de Piketty, ¿tú qué vas a decir? Es un economista, profesor, francés, escribe o que desarrolla sendas investigaciones en cuanto a la acumulación de riqueza, en cuanto a la participación de capital, y cuando habla de acumulación de riqueza dice el 1% de la población tiene el 90% de la riqueza mundial. El 1 tiene el 90%, o sea que el restante 99% tiene el 10%. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque esa desigualdad tan bestial. Y también Piketty dice, ¿qué debemos grabar? Este señor entonces dice, ¿qué es lo que hay que grabar? Solo hay dos cosas para grabar. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las dos, Alejo? La renta. ¿Sí? Eso. ¿Qué es la renta, Mariano? ¿La renta qué es? El ingreso. Le llamamos renta en el argot tributario, la renta. ¿Qué te rentó ese CDT? ¿Qué te rentó esas acciones? ¿Qué te rentó tu trabajo? ¿Con qué te pagan? ¿Con salario? ¿Con honorario? ¿Qué te rentó? Entonces, un primer gran elemento que hay que grabar es la renta, o sea, los ingresos. Pero ese por ahí no es. El otro gran componente, y mira que uno puede ir construyendo así como si digo renta, ¿cierto? Digo, pues porque rente, a usted le rentan honorarios, a usted le rentan dividendos, a usted le rentan arrendamientos, ¿cuánto te renta tu apartamento? No, pues yo lo tengo más o menos en 3,5 millones, o en 4, o en 5. ¿Cuál es lo otro que uno dice? Grave eso. Y lo acabamos de ver en el debate de la reforma tributaria. Ustedes no pueden ser ajenos a estos fenómenos. No pueden ser ajenos. Porque es, reitero, formación de base. Laura Valentina, entonces, el otro gran aspecto que no es Piketty, sino los teóricos dicen, grave, que tú vives en una casa, en un apartamento. ¿Eso cómo se llama? Patrimonio. Grave el patrimonio. Lo que tenga. Un grave la renta, grave el patrimonio. Que pague por tener todo eso, por la gran acumulación del capital. Por llamar el capital. Grave el patrimonio, grave los activos. Esas grandes. Yo les decía a ustedes que uno de los puntos de debate, ¿sí? Fue
Luisa, en la pasada reforma, el impuesto al patrimonio o el impuesto al patrimonio. El patrimonio representa la diferencia entre ¿qué? Activo menos pasivo. Pero aquí le van a decir, van a grabar el patrimonio líquido o el patrimonio bruto. Me van a contestar ahora. ¿Qué es lo que se va a grabar? ¿El patrimonio líquido o el patrimonio bruto? Michelle, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio líquido o patrimonio neto? El líquido es el que tiene el dinero y el otro es el que tiene propiedades. ¿Ven cómo vamos construyendo y de alguna manera dándole validez a esas otras asignaturas que ustedes ven? Porque es que dicen, es que yo no he ¿esto para qué me sirve? Pues para que usted aquí hable con propiedad. ¿A quién? Aquí en Participación Ciudadana y Control Social usted habla con propiedad sobre patrimonio bruto, patrimonio líquido, activo bruto, activo neto, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces ya decíamos que en sí el patrimonio normalmente lo definimos como la diferencia entre los activos totales menos los pasivos totales, el patrimonio contable. Pero ya desde el punto de vista fiscal, que estamos hablando para grabar, se da una connotación que denominamos patrimonio bruto, es aquel al cual no le he restado los pasivos, desde el punto de vista fiscal. Entiéndese como patrimonio bruto aquel constituido por todos los bienes del contribuyente, al cual no le he restado ¿qué? Los pasivos, las deudas, las obligaciones. ¿Sí? Y el patrimonio neto o patrimonio líquido es aquel o aquella suma, aquel valor resultante de restarle al patrimonio bruto o al patrimonio total las obligaciones, los pasivos, las deudas. Ese es el patrimonio neto o patrimonio líquido. O el que equivaldría en contabilidad. Entonces tenemos desde el punto de vista contable unos conceptos y desde el punto de vista fiscal o tributario otros. Y ahí la vamos a ver. Entonces alguien que tenga dos apartamentos de 1.500 y unos cuantos CDTs o acciones en Ecopetrol, etcétera, etcétera, perfectamente dice, acude con algo, hermano. Pero no para que se lo roben, por Dios, no para que lo dilapiden. Es que no hay cosa más ofensiva ver cómo aplican irregularmente los impuestos, cómo los despilfarran, cómo los distribuyen y cumplen con ciertos compromisos. ¿Okay? Esas organizaciones de benéficas o de utilidad común, si yo le preguntara, ¿sí?, a Diana, si yo le preguntara a Diana, ¿cuál es el referente más próximo, más cercano, donde yo puedo entender qué se entiende por benéficas o de utilidad común? Porque lo van a hacer. Y Diana diría, ¿qué? Pues, yo dice a varios. Pero ¿cuál sería el referente? ¿Dónde me nutro? ¿De quién o de qué me nutro para yo decir, aquí están, son estas? Sin temor, sin temor a decir uno, estoy improvisando o estoy inventando, ¿no? Entonces usted va a un librito que hace ratos publicó un señor, febrero del 2020, prepandemia, sobre asociaciones, fundaciones, corporaciones y cooperativas. Redefinición conceptual del sin ánimo de lucro. Es decir, estas entidades de las que estamos hablando aquí han de, a pesar de que aquí no lo dice, ¿no?, de otras cosas, estas entidades deben tener como marco constitutivo el sin ánimo de lucro, no el sinónimo de lucro, sino sin ánimo de lucro. ¿Sí?
Entonces uno dice, ah, ahí está el librito, el cual en su página del régimen tributario especial recoge, compila y describe lo relacionado con actividades meritorias. Actividades meritorias. Ahora, ¿cuáles son esas? Dice, pues mire, según Montaño, y lo saca aquí, página tal, sí te la vaina, pero tuvo el libro en sus manos, toque. Siéntalo, hermano, tuvo el libro en sus manos. No es que me lo cortaron, lo bajé por ahí, lo tuve. Es producido en mi universidad. Carajo, ¿cuántas universidades producen libros? ¿Cuántos profesores escriben libros? No mucho. Si no, los libros llegarían hasta el infinito si todos los profesores escribieran, o profesoras. Entonces, en ese texto, él va a encontrar algo que se llama actividades meritorias. ¿Sí? Entonces, ¿actividades qué? ¿Y qué connotación tienen las actividades meritorias? Que normalmente se radican en cabeza de este tipo de organizaciones, benéficas o de utilidad común. Ahí vamos en la sana. Muy bien. Vuelvo a retomar. Ley 850 de 2003. Ley 850 del 2003. Lo vimos la clase pasada. Es aquella que le da vida, peso legal a las veedurías ciudadanas ante un fallo anterior o previo de la Corte Constitucional de que la ley que inicialmente las había constituido no cumplió con el trámite de ley estatutaria. En ese orden de ideas, entonces Cristian, en ese orden de ideas, ¿qué es una ley estatutaria, Cristian? Porque tengo que entender por qué fue necesario que esta ley 850 tuviera el carácter de ley estatutaria. Yo les hice una grafiquita, si la tomaron por ahí está, y creo que Natalia la llevó a feliz término, en que por la norma la Constitución, y que luego venían las leyes de distinto rango, ley estatutaria, ley orgánica, ley de intervención económica, ley ordinaria, decretos, leyes del presidente, decretos legislativos y luego decretos reglamentarios. ¿Qué es una ley estatutaria, Cristian? Entonces dice, profe, artículo 150 y 3 y 152. No más, no necesita. ¿Sí? El artículo 152 y 153 de la Constitución Política. Léalo, por favor, Cristian. Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. Ahí. Entonces, o es mediante una ley estatutaria o es mediante una ley estatutaria, porque está diciéndolo la Constitución. No es que, yo creo que esto lo vendría bien una ley estatutaria. No, para mí que es orgánica. No, yo creo que es más bien de intervención económica. No, a mí me gusta más una ley ordinaria. No, señor, es conforme lo diga la Constitución Política, artículo 152. Los siguientes asuntos o materias